Gracias por suscribirte a nuestro canal. Bienvenido, bienvenidas a nuestro canal Un Mensaje a tu Alma. Desde la ciudad de Cartagena de Indias te habla tu hermano y amigo Próspero Barros. Recuerda que estamos promocionando un diplomado en teología bíblica y también el técnico en teología bíblica y la licenciatura. Desde tu casa tú puedes estudiar en tu taller, en tu oficina o en el templo, como tú lo desees. Hoy quiero compartir sobre las señales de un cristiano verdadero, las señales de una oveja del Señor. Y es importante que miremos que en segunda de Corintios, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 26 exactamente, allí subraya el apóstol San Pablo a los falsos hermanos. Los falsos hermanos. Y es así como entonces nosotros como pastores sabemos identificar a alguien que ha tomado las cosas de Dios en serio y alguien que no ha tomado las cosas de Dios en serio. La palabra del Señor habla de asistentes a un templo, de asistentes concurrentes a una charla, un servicio, pero también habla de creyentes, habla de discípulos y cristianos. Entre los diferentes concurrentes, de las diferentes personas que asisten a un lugar para escuchar la palabra de Dios, están las ovejas del Señor. Y esto es lo que Dios quiere, que tú te identifiques como oveja del Señor. ¿Cuáles son las señales de una oveja del Señor? Primero, la palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas. Vamos a mirar cuáles son las características de una oveja. Una oveja es uno de los animales que muy poco se encuentran en estado natural. Las ovejas, uno consigue los chivos, las cabras, los chivos y otros animales, pero las ovejas muy poco. La oveja necesita tener un propietario, necesita tener alguien que le guíe, que le oriente, pero también que le cuide. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros nos identificamos con Jesucristo, en una forma sincera, hay dos formas de identificarse aceptando a Cristo: de una manera de los labios hacia afuera, falsa, para salir del paso, y otra es la otra manera sincera, honesta, real y verdadera. Somos llamados ovejas del Señor, pueblo del Señor, ovejas de su prado. El salmista decía: yo anduve errante como oveja descarriada. Entonces nos damos cuenta que el Señor está recogiendo, el Señor está invitando, el Señor está buscando a todo aquel que es de Él, pero que no se encuentra dentro de un rebaño. Las ovejas son guardadas y son pastoreadas y apacentadas, y también tienen un lugar donde pasan la noche, que es el redil, De tal forma que como cristianos somos comparados con las ovejas, porque las ovejas todas las mañanas las llevan a apacentar, es decir, a que tomen los alimentos. Pero la oveja también es cuidada. La oveja es cuidada de animales feroces,
La oveja necesita ser pastoreada. Y es de esta manera entonces que vamos a pensar las características de una oveja. Oye la voz de su pastor. Oye la voz de su pastor. Cuando una persona dice que es oveja del Señor, pero no oye la voz de su pastor, esa persona no es oveja del Señor. No es oveja del Señor. Porque la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Segunda característica de un creyente que es oveja del Señor: se deja enseñar, se deja guiar, se deja orientar. La palabra de Dios dice en Hechos, capítulo 2, del 42 en adelante, que el pueblo de Dios se mantenía unido bajo la dirección de ancianos o pastores, que en ese entonces eran los apóstoles, los que estaban al frente del grupo. Otra característica de la oveja del Señor es que obedece. Obedece. Cuando usted encuentra a alguien que es desobediente, que escucha pero no oye, esa persona no es oveja del Señor. Póngale la firma que no es oveja del Señor. Porque si es oveja del Señor, puede que desobedezca, pero después agarra el carril, acepta el llamado, acepta haberse equivocado, acepta también la corrección. Esta es otra característica de la oveja del Señor, es que acepta ser corregida. Me acuerdo que me encontraba en un lugar en el estado Cojedes, y después de despedirme del hermano a quien estábamos visitando, cuando ya había caminado cierta distancia, me encuentro de que una de las ovejas que él tenía allí se me había venido atrás. Yo lo llamé para que, ¿cómo hacíamos? Él me hizo con la mano así, que no me preocupara. Y yo seguí caminando y la oveja siguió atrás. De pronto él pegó un silbido y la oveja inmediatamente se devolvió. ¿Por qué se devolvió? Porque esa oveja está identificada con su pastor. Esa oveja está identificada con su pastor. Una oveja sin pastor es una oveja descarriada. Cuando un pastor le dice a la oveja, mañana nos vamos a reunir con urgencia en tal lugar, y esa oveja dice, no, un grupo político, o un grupo familiar, o un grupo de la comunidad, cualquier otro, se va para aquel, es porque esta persona todavía no es oveja del Señor. Todavía no ha entendido que ella tiene que darle prioridad a lo divino, a lo celestial, a lo del cielo, a lo eterno, aquello que le ha llamado para vida eterna. Entonces fíjate que una de las características de una oveja del Señor es que le da prioridad a las cosas de Dios. En Juan 8:47 el Señor le habla a unas personas que habían creído, eran creyentes, pero que no eran ovejas del Señor. Hay creyentes que no son ovejas del Señor. Usted los ve en la iglesia, levantan las manos, leen la Biblia, pero cuando el pastor manda la lectura bíblica, ellas no leen la lectura bíblica, porque ellas todavía no son ovejas del Señor. No han aprendido a obedecer. Una de las características principales de una oveja es la obediencia. Cuando alguien dice, no, yo soy de tal iglesia, pero esa persona no oye, ni obedece, no hace caso a la voz de su pastor, esa persona todavía no le pertenece a Dios. Lo dice Juan 8:47. Juan, Evangelio, capítulo 8, versículo 47. ¿Y a quién se los está diciendo? A los del versículo 31. Que habían creído en él, los judíos que habían creído en él. Y en el 47 le dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las escuchan ustedes, porque no son de Dios. Mi amigo, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo tiene fe en Dios, las personas acuden a los templos y las multitudes se ven. Pero no todos son de Dios. Juan 8:47. Sería bueno que usted abra su Biblia, que usted se interese por verificar que lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las escuchan ustedes, porque no es de Dios. Es decir, la persona que cree en Dios, tiene fe en Dios, le pide a Dios, lee la Biblia, pero que no es de Dios,
no le pertenece al Señor. Si muere, no va para el cielo. Esa persona no escucha, no obedece a un llamado, no hace caso. Esa persona es rebelde a la voz de un pastor. Por eso dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, todo aquel que realmente es del Señor le dice, no, 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 no. Yo voy después. Mi pastor me dijo que yo debía de estar en esta reunión. Yo voy después porque yo tengo un compromiso con Dios. Amigo, te estoy llamando para que te conviertas en ovejas del Señor. Sería muy hermoso que pases de ser un asistente y de ser un simple creyente a convertirte en un verdadero discípulo de Jesucristo. Gracias por suscribirte, gracias por dejarme tu comentario y por enviar este mensaje a alguien en particular, sea en la República de Colombia o en cualquier otro país. Dios te bendiga.